saludar a aquellos que se han ido conectando también, ¿no es cierto? Sean cada uno de ustedes bienvenidos, a quienes están en el Facebook, en el YouTube, sean todos bienvenidos en esta oportunidad. ¿Cómo lograr el éxito? ¿Se puede o no se puede? ¿Hay una estrategia? Muy bien, vamos a ver entonces algunas definiciones. Una de ellas proviene del latín, ¿no es cierto?, que es exitus, ¿sí?, que tiene relación con la salida, con el terminar algo, con la finalización. Y de acuerdo a la RAE, ¿no es cierto?, la Real Academia Española nos dice que es el resultado feliz de un negocio o actuación. ¡Qué interesante! Y miren esta segunda definición que nos dice a nosotros que se considera éxito una acción a la que se le vio resultados positivos, mas no sea una contienda que haya superado las expectativas. A veces nosotros lo asociamos más bien a eso, ¿verdad? A que quizá es algo que nosotros necesitamos lograr, pero vamos a ver que tiene que ver con el tema de los resultados positivos. Ahora, el éxito es subjetivo. Nosotros no podemos considerar que hay un éxito, digamos que visto para todas las personas de manera similar. ¿Cuál es el error en el que nosotros creemos o caemos, ¿no es cierto? Es cuando yo quiero el éxito que tiene el otro. Pero además, otra característica del éxito es que es experiencial. Entonces, mi experiencia lógicamente puede ser distinta a la experiencia del otro. Por eso es que nosotros necesitamos tener cuidado cuando hablamos de éxito. ¿Por qué? Porque cuando yo me comparo con otra persona puedo caer, ¿no es cierto?, en la sensación de fracaso, de no lograr el éxito que tiene la otra persona. Entonces, necesitamos hacernos conscientes de que es subjetivo, que la forma en la que yo lo veo va a ser distinta a como lo ve otra persona. También, por ejemplo, en el área de la educación, quizá para un estudiante el éxito va a ser en relación a una área y distinta a la otra. Lo mismo en el área laboral. Sin embargo, si nosotros nos enfocamos en los resultados, ¿no es cierto?, allí no hay dónde perderse, porque los resultados nos van a indicar en relación a lo que yo estoy haciendo si tengo éxito o no. Puede ser para alguna persona que lo vea de una manera diferente. Sin embargo, en lo que yo me tengo que concentrar entonces es en los resultados. Ahora te pregunto, ¿te sientes exitoso? ¿Te sientas exitosa en tu vida? ¿Sientes que has tenido éxito? ¿Cómo darnos cuenta de esto? ¿Cómo han sido tus resultados de aquellas cosas que tú te has planteado a lo largo de tu vida? ¿Puedes decir que has tenido éxito? Eso solo tú lo sabes. Pero lo que quiero que vayamos es cómo son los resultados que tú realizas, que tú logras en lo que realizas, ¿sí? ¿Cómo son esos resultados? ¿Será que son positivos? ¿Será que son resultados más bien negativos, tal vez? En ocasiones podemos caer en pensar que los resultados negativos los vemos como un fracaso. Sí, en ocasiones podemos caer en esto y allí estaríamos cometiendo un grave error y es allí donde nosotros nos concentramos en lo negativo, en lo malo que nos puede estar ocurriendo. Entonces, necesito ver algo importante. Necesito yo considerar, ¿no es cierto?, qué es lo que vamos a ver en cuanto a los resultados positivos. ¿Cómo yo logro los resultados positivos, por una parte? Y por otra parte, ¿cómo ver los resultados negativos, no como algo negativo en sí, sino como oportunidades y como desafíos para enfrentar? Muchas veces nosotros los resultados negativos los hacemos de una manera, ¿no es cierto?, que generan incomodidad en nosotros y debemos enfocarlos de una manera completamente distinta. Me tocó esta semana conversar con una amiga que su hija iba a dar un examen importante y hace unas 3 semanas atrás me tocó conversar con otra persona también que su hija también iba a dar un examen importante. ¿Y saben qué tan interesante como es esto? Porque a ambas les fue mal en el examen. ¿Sí? Mal en el sentido de que no lograron el resultado para poder pasar, ¿no es cierto?, para poder lograr el puntaje que necesitaban. Pero una
una de ellas generó llanto, generó frustración, generó preocupación. Y claro, a partir de esa experiencia, cuando esta semana hablé con mi amiga y le decía, pucha, qué pena que no le fue bien, se debe haber sentido frustrada. Y su respuesta me sorprendió porque me dice en realidad no, porque el examen estuvo difícil y ella sabe que es un examen de alta exigencia, así que tiene que prepararse más para la próxima vez porque lo va a volver a rendir en un tiempo más. Entonces, qué interesante es cómo nosotros vemos los resultados negativos, cómo alguien lo puede ver como una manera de frustración, de una manera que te hunde, y otra persona como una oportunidad de mirar más allá y decir, yo tengo otra oportunidad, yo lo puedo hacer de nuevo, yo tengo que mejorar, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Partamos entonces en cómo lograr resultados positivos. Si nosotros queremos obtener el éxito, necesitamos reconocer que tenemos que tener una combinación de actitud y aptitud. Hablaba con una amiga el día de hoy y me decía, la charla de la semana pasada estuvo muy buena porque hablaste de cómo lograr obediencia, pero mi hija me cuesta muchísimo, entonces no logro poner las cosas en orden para lograr realmente la obediencia de mi hija. Entonces yo le decía, justamente por eso voy a hablar ahora de la necesidad de lograr el éxito. Hay cosas que nos cuestan. Hay cosas que nosotros queremos el éxito. Me imagino que muchos de ustedes como madres, como padres, ¿no es cierto?, quieren lograr que sus hijas sean obedientes. Y ahora tienen las herramientas, tienen las estrategias, pero cuesta lograr el éxito. Bueno, necesitamos para lograr el éxito combinar la actitud y la aptitud. Necesitamos que ambas estén presentes. Una necesita de la otra. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver las definiciones. La actitud es el estado de ánimo que se expresa de una cierta manera, ¿sí? Es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Qué interesante esta combinación de la actitud. Es un estado de ánimo, las emociones que yo expreso, y lógicamente las expreso a través de un comportamiento. Por lo tanto, el comportamiento que yo tengo frente a lo que siento va a ser lo que va a marcar una diferencia al momento de obtener resultados positivos. ¿Sí? Es ese comportamiento que yo tengo y que puede ser tanto positivo como negativo, esa actitud de decir yo voy a poder, yo lo voy a hacer, un comportamiento que avanza, ¿verdad? Y puede haber también una actitud por su parte negativa. Ahora, ¿cuál será la que nos sirve para el éxito? Ya lo entendemos, ¿verdad? Ahora, la aptitud. ¿Cuál es la definición de aptitud? Y nosotros encontramos aquí que son características o facultades psicológicas que le permiten a una persona desarrollar una actividad específica. ¡Qué interesante! Son características que uno tiene que le permiten el desarrollo de una actividad. Y la número 2 dice que es la capacidad de una persona para realizar una tarea de manera efectiva. O sea que puede ser que yo estoy realizando una actividad, pero al no tener las características, al no tener las facultades, al no tener las capacidades, puede ser que la realice de una manera no efectiva, ¿no es cierto? Y por lo tanto no hay resultados positivos. Qué importante no solo es entonces la actitud, lo que yo siento y mi comportamiento, sino también la aptitud, aquellas características que yo tengo. Y aquí quiero llamar la atención de aquellos que tienen hijos, porque en ocasiones nosotros no desarrollamos características en nuestros hijos, no desarrollamos ciertas facultades y ciertas capacidades porque hacemos todo por ellos. Entonces, qué importante es que en la medida en la que nuestros hijos van creciendo, vayan adquiriendo ciertas características, ciertas facultades y capacidades para poder realizar las cosas y realizar las actividades que finalmente los va a llevar al éxito. ¿Cuántas madres en ocasiones se sientan al lado de los hijos? Saben que me ha tocado estar en clases y de repente tareas espectaculares. Claro, como estamos online, los niños están en casa con la mamita al lado, y entonces lo más lindo de esto es que los niños son sinceros y la tía les pregunta, uy, qué bien, ¿lo hiciste tú? No, lo hizo mi mamá. Y entonces, ¿cómo van a aprender? ¿No es cierto? ¿Cómo van a lograr a tener esa capacidad que ellos necesitan? Entonces, esto se enseña.
Esto se aprende. Yo puedo tener una actitud negativa y puedo transformarla en una actitud positiva. Puedo tener bajas aptitudes, puedo incluso carecer de algunas aptitudes, pero estas se pueden desarrollar. Mientras antes empecemos, mejor. Ahora, si tú como adulto te das cuenta que no cuentas con muchas aptitudes, agárrate de aquellas en las que te has logrado desarrollar y potencialas. Ahora, a lo mejor hay algo que a ti te gusta, que te llama la atención y que quizás no eres tan bueno, pero puedes empezar a hacerlo, puedes empezar a desarrollar habilidades, a obtener estrategias, a aprender. Ahora hay muchos cursos que se pueden realizar y esto te va a ayudar a trabajar el tema de la aptitud. Veamos un poquito de manera específica la actitud y quiero que podamos recordar, reflexionar y considerar en esto. ¿Qué es lo que quiero que recuerdes? Dice así: no siempre podemos prevenir lo que nos sucederá, ¿verdad? Esto de la pandemia no lo veíamos venir. Incluso cuando estaba en China no pensábamos que iba a llegar a nuestros países. No lo pudimos prevenir. Pero sí, recuerda, sí podemos elegir la manera en la que vamos a reaccionar frente a eso. Hay cosas que quizás sí vas a poder prevenir. Por ejemplo, puedes prevenir, puedes prevenir un accidente, ¿no es cierto?, tomando medidas de seguridad. Sin embargo, si tú vas en un camino, vas en una carretera, hay riesgos igual que se pueden presentar por una infracción de parte de otra persona que esté conduciendo, y eso tú no lo puedes prevenir. Se presenta. Ahora, tú puedes elegir la manera en que vas a reaccionar frente a esa situación. ¿Cuál es tu actitud para mejorar? Recuerdo el libro de esta mujer que se llama Elegí vivir, ¿no es cierto? Ella le fueron cortadas las piernas por un tren y la actitud de esta mujer era muy positiva. Ella siempre buscaba la forma de salir adelante, de lograr las cosas. Y bueno, escribió un libro entre las muchas cosas que ella logró hacer. Ahora, me gustó mucho esta frase, ahí estuve leyendo un libro de Bernardo Stamateas, y él menciona así, dice: 2 hombres miraban a través de las rejas de la cárcel. Uno vio lodo y el otro las estrellas. ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es tu actitud frente a la vida? Todos tenemos el mismo escenario, pero depende de nuestra actitud, de la mirada con la que observamos las cosas, para mostrar esta diferencia entre lo positivo y lo negativo, entre ver lo bonito y ver aquellas cosas que puedan ser desagradables en nuestro entorno. Y considera, procura mejorar tu actitud. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. Piensa en positivo, evalúa tu discurso durante el día, conversa con tu familia, pregúntales qué tal les parece la actitud que tú estás tomando, y entonces empieza a tomar decisiones, empieza a cambiar las frases que constantemente estás repitiendo y que son negativas, y cámbialas por frases positivas. Pon mensajes positivos en tu hogar, en tu computador, en el celular, para que puedan mejorar la actitud que tú tienes. Es súper importante. Ahora, ¿por qué algunos fracasan reiteradamente? Porque te ha debido pasar, ¿no? Que hay personas que fracasan y uno dice, ¿qué está pasando con estas personas? ¿Y por qué hay otros que se vuelven a levantar? ¿En qué está? Y aquí viene el tema de la cuestión de actitud, ¿sí? Es una cuestión de actitud. No es que hay personas que no fracasan, no, todos podemos caer en situaciones en las que nos vemos fracasados, que vemos que hemos fracasado. Sin embargo, necesitamos volvernos a levantar y eso es lo importante. Ahora, ¿cuál es la condición que te va a llevar al éxito? Ahí es un tema de aptitud, porque tienes la actitud, pero si careces de estas habilidades, de estas características, de estas facultades psicológicas, puedes tener dificultades para llegar al éxito. Entonces, aquí vemos la combinación de ambas que son necesarias para poder obtener el éxito. Ahora, en relación a la aptitud, también vamos a recordar, reflexionar y considerar. Y recuerda siempre que la aptitud es la habilidad
pero no solo la habilidad, sino es el potencial que posees. Es decir, tú a lo mejor no has desarrollado todavía la habilidad, pero tienes un potencial. Saben que me toca mucho conversar con adolescentes que me dicen, es que yo no sé hacer nada, es que yo no sé nada, es que yo, tía, no puedo. Ay, jóvenes, adolescentes, niños tienen tanto potencial. Me ha tocado conocer a tantas personas adultas que después de los 50 logran desarrollar ese potencial porque simplemente antes no se habían dado cuenta, o porque lo tenían dormido, o porque no habían logrado identificar las oportunidades para poder desarrollar ese potencial. Ahora, es la habilidad y potencial que posees tú, no que tiene otra persona, sino que tú tienes para encontrar una salida a cada fracaso o incluso a la imposibilidad de lograr algo. Y en este sentido, quiero que reflexionemos en la vida de Vivian Thomas. Él era carpintero de una situación económica muy pobre y además era de raza negra, lo que en su tiempo generaba una discriminación sumamente grande, muy distinto a lo que ahora se ve, a pesar de que aún lamentablemente se presentan, ¿no?, estas situaciones de discriminación, pero en el tiempo en el que Thomas vivió, lo imposibilitaba de muchas cosas, ¿sí? Y este hombre, siendo carpintero, pobre y de raza negra, con el deseo que él tenía de ser un médico, de trabajar en un hospital, terminó recibiendo un título de doctor honoris causa de la Universidad Johns Hopkins. Yo me imagino que tú has escuchado acerca de esta universidad, del hospital que hay allí en Estados Unidos de Johns Hopkins. ¿Cómo un carpintero, un pobre y de raza negra puede lograr un título de doctor honoris causa? O sea, no fue a la universidad a estudiar todos los años que estudió un médico y aún así recibió un título. Era la actitud, él empezó a trabajar en aseo acompañando a una persona que sí era médico, y este médico vio su potencial. Este hombre, Thomas, insistió, aprendió, estudió por la suya, observaba todos los procedimientos, desarrolló las aptitudes que él quería, que él necesitaba, y con esa actitud de decir, aquí nada me detiene, logró recibir este título. Entonces, ¿por qué si este hombre, Vivian Thomas, logró esto, nosotros no podremos lograr las cosas que nos proponemos? Recordemos que el éxito está relacionado a los resultados que yo voy a obtener a aquello que yo me propongo. Y este hombre, ¿cuál era su objetivo? Él quería ser médico y nada lo detuvo, lo logró aún, aunque no fue a la universidad. Ahora, considera, trabaja en aquello que puedes lograr. O sea, aquí, acostadito en la cama, sentadito en la silla, no va a funcionar. Necesitamos trabajar, necesitamos ponernos manos a la obra en aquello que puedes lograr, en aquello que tú sabes. Y aquí quiero llamar nuevamente ahí a los padres, a quizá a los tíos, a maestros, profesores que me están escuchando, porque muchas veces hace una diferencia cuando tú invitas a un muchacho, a un niño, a un jovencito a desarrollar alguna habilidad. Si tú ves allí entre el entorno, el contexto en el que tú te desenvuelves, un muchacho que no tiene aspiraciones, que de repente está ahí en su cama todo el día, de los que yo tengo muchos y estos días he estado buscando la forma de acercarme a ellos. La verdad es que el tema de la cuarentena nos limita muchísimo, la pandemia realmente está afectando en muchas áreas, pero tú puedes invitar a un joven, a un niño, a empezar a generar interés por algo, a pedirle que haga algo por ti y empezar a trabajar en ello. Ahora el tema de las redes sociales ayuda muchísimo. Por ejemplo, el mismo uso de esta plataforma, ¿no? Y empieza a despertar el interés. Recuerdo el año pasado trabajé con una muchacha de cuarto medio y ella me decía, me interesa mucho el tema del marketing, y empezó a desarrollar habilidades en relación a eso a través de un computador. Entonces necesitamos trabajar en aquello que podemos lograr, mejorar, y además necesitamos capacitarnos.
Y en este sentido también tenemos la bendición de que nos podemos capacitar desde la comodidad de nuestros hogares. Hay diversidad de cursos, diversidad de talleres, ¿no es cierto? Esto mismo que estamos realizando en este momento. Necesitamos mejorar, necesitamos capacitarnos y las oportunidades en este momento realmente están a la mano. Ahora, ¿cómo ver los resultados negativos como oportunidades y desafíos? Necesitamos pensar en que el fracaso puede estar presente, pero cuando yo tengo un fracaso no es lo mismo decir que soy un fracasado. ¿Sí? He fracasado en esto de manera puntual, pero eso no me convierte a mí en una persona fracasada. No, 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 no. El fracaso es aceptar el error y aprender de él. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Qué estamos transmitiendo cuando hay un error? Ese jefe que te lo recalca, que te descuenta, que te echa muchas veces del trabajo, ese padre que juzga, que critica, que castiga a ese hijo que se equivoca, o incluso nosotros mismos, cuán crueles podemos ser con nuestros propios errores. Necesitamos aprender a aceptar el error y aprender de él. Hay un libro que yo utilizo muchísimo para trabajar el tema de los errores con los niños, que se llama La niña que nunca cometía errores. Y era una pequeña, ¿no es cierto? Y a Beatriz dice que nadie la conocía como Beatriz, sino como la niña que nunca cometía errores. Hasta que llegó un día que cometió un error. Un error que no esperaba, porque además que fue en un escenario donde había muchas personas, y se puso a reír. Y se dio cuenta que en realidad ese error no pasaba nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estamos viendo el error? El errar, dice allí, es de valientes. ¿Eres valiente? Entonces, es natural. Hay una frase que debes haber escuchado en algún momento, ¿no? Errar es humano. Porque somos humanos, nos vamos a equivocar. Estoy trabajando con una joven que le cuesta mucho la idea de equivocarse, que para ella escuchar a veces a una persona es pérdida de tiempo. El tener errores en una evaluación, en una prueba, en un juego, es algo que la complica. Entonces, ¿qué estamos transmitiendo respecto del error? Necesitamos ver que el error está presente. El error no nos mata, ¿sí? Son fracasos y necesitamos aprender de los errores. ¿Qué puedo aprender? Ah, no lo debo hacer de esta manera. Debo tener más cuidado, debo organizar mejor mi tiempo, debo hacer las cosas que no hice, por lo cual me fracasé, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el problema en el sentirse fracasado? Es que me quedo viviendo en el fracaso. No, es que nunca lo voy a lograr. Es que yo no soy capaz de hacerlo. Y eso es lo que nosotros necesitamos cambiar. Hoy no me salió, pero lo voy a intentar. Si fallas, sigue participando, sigue intentándolo. Todo lo podemos lograr en la medida en la que lo volvemos a intentar. Recuerda Thomas Alva Edison, ¿cuántas veces hizo intentos para crear la ampolleta? Si él hubiera desistido por todos los errores, no sé cuánto recién hubiéramos tenido luz, y ahora todo lo que hay, gracias a lo que es, ¿no es cierto?, la luz, la electricidad. Entonces, necesitamos partir por aquí. ¿Cómo vemos los resultados negativos? Necesitamos verlos como oportunidades y desafíos, considerando el tema del error, como un aprendizaje, y no quedarnos enfrascados en que somos fracasados, sino que hemos cometido un fracaso. Ahora, hay fracasos que son reales. Hay fracasos que realmente, o sea, tenías que dar un examen y te fue mal, no obtuviste el puntaje, ¿no es cierto? Es real, ¿sí? Pero si tú te quedas con el fracaso mental de decir, nunca lo voy a lograr, o la próxima vez que dé el examen me va a volver a ir mal, entonces ahí me doy cuenta que voy más allá del fracaso real y que me estoy volviendo una persona fracasada, pero por los pensamientos. Entonces, qué importante es que considere esta combinación de actitud y aptitud en relación a lo que tenemos allí en pantalla. La actitud como pensamientos correctos, ¿sí? Y aquí pueden ser pensamientos positivos o pueden haber algún pensamiento negativo que me haga a mí reconocer el error que yo cometí, tomando en cuenta el ejemplo del examen, ¿no es cierto? Es negativo, lógicamente, ¿por qué? Porque
porque a lo mejor me pasé más tiempo viendo la tele o en el celular o saliendo con los amigos, ¿no es cierto? Es un pensamiento negativo, pero es un pensamiento que me hace reconocer mi condición para poder mejorar. Ahora, además de los pensamientos correctos, que es la actitud, yo debo considerar la combinación, la suma de dones y talentos que corresponden, ¿no es cierto?, a la aptitud. Reconocemos el tener dones, ¿no es cierto?, como aquellas habilidades con las que crecemos, que nacemos, que Dios quizá ha puesto en nuestras vidas, pero los talentos se pueden desarrollar. Puedes tú empezar a desarrollar algo. Saben que hace algunos años atrás, bueno, ya bastantes años atrás, tuvimos la visita de un matrimonio que cantaban en una coral de Bolivia, de La Paz. Y conversando con ellos les preguntábamos cómo era el tema del canto, y el esposo de la señora, ambos cantaban en la coral, y el esposo decía, yo no sabía cantar, yo conocí a Dios a través de un concierto y yo quería cantar en ese coral, así que decía, yo tengo que aprender porque no sé cantar. Se metió a la coral y por un tema de acogerlo, ¿no es cierto?, le permitieron cantar, a pesar de que cantaba tan mal, pero el hombre aprendió. Y realmente ahora él dice, ahora yo canto, antes no lo hacía. Entonces, podemos desarrollar habilidades, podemos desarrollar talento, y así conseguir el éxito. Es importante. Ahora te pregunto, ¿se puede conseguir el éxito? Claro que se puede. Ahora, las personas con propósito no saben de fracasos. Y aquí es importante que nosotros podamos ponernos propósitos en nuestra vida. Muchas veces nosotros vivimos porque vivimos. Hace un tiempo tuvimos aquí un almuerzo en la casa y hablábamos, ¿cuál es el sentido de vida? ¿Por qué estás viviendo? Y te pregunto, ¿cuál es tu propósito? ¿Ya encontraste tu propósito? Recuerdo conversaba con una paciente y me decía, yo sé que tengo un propósito, pero no lo he encontrado. Busca tu propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú vives en función a tu propósito, no te vas a concentrar en los fracasos. Aquellas personas que viven con propósitos reconocen que los fracasos son momentáneos y que no están destinados a quedarse a vivir allí. ¿Por qué? Porque no están apuntando en el camino, están apuntando en el propósito al que quieren llegar. Entonces, qué importante, estás dándoles un propósito de vida a tus hijos. ¿Cuál es el propósito que tú quieres para ellos y el propósito que ellos mismos van a ir desarrollando? Qué importante es que nosotros podamos enseñar esto a nuestros pequeños y nosotros también empezar a vivir con un propósito. Ahora, si no tienes un propósito, busca uno. Busca un propósito, piensa en qué cosas quieres realizar, en qué cosas te gustaría, qué falta en el mundo. Ahora, un propósito que todos nosotros tenemos y que quisiera que todos realmente lo podamos experimentar, es el propósito de vivir eternamente con Cristo Jesús. Y ese propósito nos va a llevar, ¿no es cierto?, a no caer en fracasos, a poder sobrellevar las situaciones difíciles y a poder levantarnos de aquellas situaciones que no hayan salido bien. Ahora, creo que es importante también, vamos a achicar esto un poquitito, creo que es importante también que nosotros podamos considerar el que a veces necesitamos desaprender algunas cosas para lograr el éxito. Sí, hemos crecido a lo mejor, era una generación muy linda, muy enriquecedora. Reconozco que en muchas áreas como generación quizá somos mejores que la generación que está viniendo, porque encuentro que hay varias falencias en estas nuevas generaciones, pero también hemos aprendido cosas que nos han dañado. Hemos aprendido, hablábamos anteriormente en el tema de las emociones, a reprimir, por ejemplo, ¿no? Cuando lo importante es saber canalizar nuestras emociones, saber manejar nuestras emociones. Así que bueno, quiero compartir aquí dos experiencias solamente para que tú puedas evaluar aquellas cosas que necesitas desaprender para justamente lograr el éxito. Recuerdo hace algunas semanas igual alguno de ustedes comentaba, ¿no?, que sus padres les decían, es que tú no lo vas a lograr, es que no pienses en eso porque nunca vas a llegar a la universidad, es que no, ¿cómo puedes pensar que vas a viajar así? Pero mira la situación en la que tenemos, ¿verdad? Entonces, esas cosas las necesitamos desaprender para poder llegar a lograr el éxito.
Ahora miren, dice, he aprendido a irritarme sobremanera cuando me hacen esperar. He aprendido a que el tiempo es valioso, ¿no es cierto? A que nadie me hace esperar. Pero mira esta alternativa. Leer un libro mientras espero, observar a la gente que pasa mientras estoy esperando. Qué importante este cambio que me puede llegar a llevar a valorar de una mejor manera los pasos para llegar al éxito. Dice, he aprendido a comer más de lo que debo y a sentirme culpable por el exceso. ¿Cuántos nos sentimos así muchas veces? Sobre todo en las fiestas, ¿verdad? Navidad, Año Nuevo, y después vienen los cumpleaños, de repente los festejos, carnaval en Bolivia, ¿no es cierto? Y después nos sentimos culpables por haber comido tanto. Pero miren qué interesante la alternativa. Decidiré de antemano lo que he de comer. Y si alguna vez me excedo, me perdonaré. Necesitamos desaprender algunas cosas que se han arraigado en nosotros desde nuestro crecimiento. Necesitamos generar cambios. Ahora, esto no es de la noche a la mañana, no es ponerse un chip o es simplemente escuchar la charla de la psicóloga el domingo. Esto requiere de inversión de tiempo en el sentido de sentarte a ver qué cosas tengo que desaprender, qué cosas están afectando mi actitud, cuán negativo estoy siendo frente a estas situaciones para poder hacer un cambio. Y en la medida en la que tú lo escribas, en la que tú lo socialices con alguien, a lo mejor puedes utilizar las comidas familiares para poder conversar de estas cosas que necesitamos mejorar. Y esto también nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a lograr el éxito. Ahora, ¿cómo ayudar a los hijos para lograr el éxito? Primero, sé un modelo. Siempre hemos hablado de eso, ¿verdad? Necesitamos ser modelos para nuestros hijos. Ellos crecen imitando. Ellos crecen observando lo que está a su alrededor. Entonces, qué importante es la forma en la que nosotros actuamos, cómo estamos enfrentando los fracasos, qué actitud y qué aptitudes estamos ocupando, utilizando, ejerciendo para lograr los éxitos. ¿Estamos reconociendo los éxitos que hemos tenido? Además, enséñales a tener actitud y a desarrollar sus aptitudes. Cuando tú veas que tu hijo te dice, no puedo, vamos hijo, que se puede. Si tú le dices, no me digas que no puedo, entonces estás reforzando lo negativo, ¿no es cierto? Entonces, vamos hijo, no te preocupes, yo sé que es difícil, pero yo sé que tú puedes. Mira, vamos a poner un letrero aquí que diga, yo sí puedo. Y enseñamos a nuestros hijos a tener una actitud que sea positiva, que sea guerrera, luchadora, ¿no es cierto?, de salir adelante. Y a desarrollar sus aptitudes. Nuestros hijos pueden aprender en ocasiones, ¿no es cierto? Nosotros vemos cuando enseñamos a nuestros hijos a lo mejor a hacer la cama y la hacen mal. ¿Cómo estás enseñando? No, hijo, mira, ahora esto de decir, no, lo estás haciendo mal, no es así, mejor lo hago yo porque tú lo haces mal, no los ayuda a desarrollar sus aptitudes. Es importante que tú puedas enseñarles que del error puedan aprender, y esto es tan importante. Por eso el tercer punto es, permite que se equivoquen. Y sabes, en muchas ocasiones como padres somos tan exigentes con nuestros hijos que los estresamos con esa exigencia, que ellos se sienten presionados y que lo hacen no realmente porque consideran que es lo bueno, que es lo correcto, sino por temor o por la simple presión, y tienden a evitar el error. Pero resulta que en la medida en la que salen de nuestros hogares, empiezan a cometer errores y ya no vamos a estar nosotros. Entonces, si es un lugar para equivocarse, es ahora. Es en este momento que nuestros hijos están bajo nuestro alero, que se equivoquen con nosotros para que nosotros tengamos la oportunidad de orientarlos y ayudarles a que ellos aprendan que ese error lo pueden ver como una oportunidad. Es muy importante que nosotros podamos utilizarlo. Y quiero compartir unos versículos bíblicos en relación a este tema que estamos abordando. El primero se encuentra allí en Proverbios 16:3 y dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Qué lindo es saber que si nosotros combinamos la actitud, nuestras aptitudes que nos asegurarán el éxito, qué interesante, qué lindo, qué maravilloso es saber que si todo esto lo pongo en las manos de Dios, tengo asegurada, ¿no es cierto?, el éxito, tengo asegurado el cumplimiento de estos proyectos.
Miren lo que dice Salmos 1, versículos del 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿Cuántos de nosotros hemos alejado el éxito de nosotros por malas compañías, por malos consejos, por cultivar malas amistades? Reconozcamos la presencia, la necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas, de lo que Él nos muestra, no con una ley que nos prohíbe, sino que nos delimita y nos ordena para poder vivir de una buena manera y para poder lograr el éxito en nuestra vida. Y miren lo que dice Deuteronomio 28, versículos 13 y 14. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. El Señor te va a poner en peldaños exitosos, te va a llevar ahí al podio del éxito, ¿no es cierto? Si tú guardas los mandamientos del Señor. Consideremos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque sin duda esto va a marcar una diferencia en nuestras vidas. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga.